Buenos días y Dios les bendiga a todos. Le habla su servidor, Daniel Feliciano, pastor de la iglesia La Hermosa en la ciudad de Nueva York. Es para nosotros y para mí personalmente de mucho gusto dirigirme a ustedes a través de estos medios. Y en el día de hoy comenzamos una serie de estudios sobre las parábolas de nuestro Señor Jesús, y en esta grabación presentaremos una lección introductoria a las maravillosas parábolas de nuestro Señor Jesucristo, y esperamos que las disfruten. Estas lecciones sea de grande bendición y edificación a cada uno de ustedes. Quiero comenzar en este momento leyendo dos porciones que nos han de servir de base para esta lección primera. La primera escritura que quiero dar lectura se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos del 10 al 13. Y la palabra del Señor lee: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y la otra escritura que quiero leer se encuentra en el Evangelio de Lucas, y voy a estar leyendo los versículos 9 y 10. Y dice así: Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él le dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Jesús es a menudo llamado maestro por sus discípulos o personas a quien se le acercaban. La palabra maestro viene de los vocablos raboní o rabí, mi maestro, de donde surge nuestra palabra rabino. Esas eran las palabras que usaban en el idioma de los tiempos del Nuevo Testamento. Dos estrategias opuestas nos presenta Lucas en el capítulo 8, en los versículos que leímos. Que se convertían esas estrategias en el propósito de nuestro Señor Jesucristo al hablarle a las multitudes por parábolas. Primero, para hacer la enseñanza fácil de entender a los amigos. En segundo lugar, para hacer la enseñanza difícil de entender a los enemigos. Mientras que a veces eran anécdotas que desviaban a los enemigos de la verdad que se quería enseñar, en la mayoría de los casos eran anécdotas de la vida cotidiana que hacían la verdad espiritual o sobre el reino de Dios aplicable al diario vivir para ser más entendibles. Las parábolas del Señor Jesús tenían una singularidad. Aunque este género literario era muy común de los rabinos antiguos, las de Jesús están en un estilo muy único. Están compuestas en un estilo exquisitamente sencillo. Están artificiosamente construidos. Su efectividad está basada en que presentan las parábolas el Evangelio en cuadros cotidianos. Apuntan hacia la expectación del fin de los tiempos, enfatizan la primacía del arrepentimiento
y a veces contrastan los valores del reino con los del siglo, con los de la sociedad contemporánea. ¿Para qué no son las parábolas? Las parábolas no son para dar consejos prácticos del diario vivir. No son para brindar dichos sabios. Las parábolas son para presentar implícitamente las pautas, los valores del reino en contraste con los del siglo presente, para aludir implícitamente a la diferencia que hace la presencia de Cristo en la esperanza de su reino realizado. Algunas para implícitamente retratar personas o grupos específicos y señalar su error o su maldad. Parábola viene del vocablo griego parábola. Poner una cosa al lado de otra para trazar una comparación. La parábola es un método llamativo de enseñanza indirecta que provoca el pensamiento, es de fácil asimilación y las aplicaciones que el oyente hace resultan inolvidables. Resultan ser un sencillo ejercicio mental, pues el oyente tiene que captar primero la analogía para luego captar el significado o la enseñanza. Es la lección, es la enseñanza lo que más vale. Debe ser de lo cotidiano y natural, de lo contrario se convierte en fábula. En toda parábola hay un absurdo y una bendición. El absurdo es un elemento sorpresivo, incongruente, fuera de lógica, fuera de lo común, que resalta el meollo de la enseñanza y señala hacia la bendición o el valor que la parábola presenta. La conexión de estos dos elementos, el absurdo y la enseñanza, es lo que hace la parábola llamativa, interesante, instructiva e inolvidable. Y vamos a estudiar en las parábolas y vamos a señalar esos dos componentes de cada parábola. Yo concluyo con lo siguiente esta breve lección introductoria. Si nos viésemos forzados a vivir la vida y practicar nuestra fe de acuerdo a las parábolas solamente, no habría espacio para un cristianismo acomodaticio, ni para la exaltación del individualismo y personalismo, sino que nos veríamos siempre forzados a abandonar el yo y vivir bajo los preceptos y la responsabilidad de que somos parte de una comunidad mayor que se llama el reino de Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima lección sobre las parábolas de nuestro Maestro por excelencia, el Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos.
Buenos días, Dios les bendiga nuevamente. Su servidor Daniel Feliciano, pastor de la iglesia La Hermosa en la ciudad de Nueva York, para traerles nuestro primer estudio sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos en el día de hoy trayendo una lección, un estudio sobre la primera parte de la parábola del Hijo Pródigo. Y los versículos que queremos leer como base para nuestro estudio de esta grabación se encuentran en el capítulo 15, versos del 11 al 19 del Evangelio de Lucas. Y dice así: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La parábola del hijo pródigo, que apunta hacia el aspecto universal del plan de salvación divino. En los incidentes que relata este cuentecito particularmente se resumen lacónica y alegóricamente el proyecto divino para una redención que da cabida a todo ser humano, rebasando el divisionismo y las clasificaciones que las sociedades nos imponen. ¿Y cómo sabemos esto? Nos percatamos de ello cuando leemos los primeros 2 versículos del capítulo 15. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta es una trilogía de parábolas de cosas perdidas, pero que a la larga se encuentran. Ellas son la parábola de una oveja perdida, la parábola de una moneda perdida y la parábola de un hijo perdido. La intención inmediata del Señor es hacerle ver a los que protestan que la salvación no era para los judíos solamente o para los religiosos solamente, sino que los gentiles, quienes en la Biblia representaban cualquier raza, cualquier pecador, cualquier vagabundo, cualquier desobediente, también estos son partícipes y beneficiarios de la gracia y la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento Dios había tratado de hacerle entender esta gran verdad al pueblo de Israel de muchas maneras, y todavía Cristo tiene que volver a explicárselo con 3 parábolas más. Lo interesante de la tercera parábola es que mientras la primera tiene que ver con un animal que se pierde, la segunda tiene que ver con un artículo que se pierde, la tercera tiene que ver con un ser humano que se pierde. Y no hay tragedia más grande que un ser humano perdido. Y se pierde de muchas maneras. Se pierde
familiarmente, se pierde moralmente y se pierde espiritualmente. Les voy a pedir que nos tomemos una licencia interpretativa por unos momentos para alejarnos un tanto de la intención original e inmediata de la parábola y basado en los detalles culturales que de ella se desprende, extraer una que otra enseñanza espiritual. Vamos a tener otros estudios sobre esta parábola subsecuentes al que estamos grabando en este momento, y allí abordaremos la enseñanza original. ¿Cuáles fueron las formas de el hijo pródigo perderse? Dijimos que el hijo pródigo se perdió familiarmente y podríamos decir también culturalmente. Se pierde familiar, cultural, porque en base a los detalles que emplea el Señor en su relato, se le adjudica a la vida de este joven perdido una familia de cultura judía antigua. Sabemos que el concepto de familia depende casi enteramente de la cultura en que se halle esa familia injertada. Y según aquella cultura, el pecado mayor que cometió el hijo pródigo no lo cometió después que llegó a aquella tierra apartada donde vivió pródigamente. Eso es lo que nos parece a nosotros a simple vista, porque la interpretamos y la juzgamos con los lentes de nuestra cultura y nuestra base religiosa moderna. Permítame proponerles que el pecado grande de este hijo pródigo lo cometió mientras todavía está en su casa, aún antes de salir de ella. ¿Por qué me atrevo a decir esto? No era parte de la costumbre de este pueblo, de esta cultura, que ningún individuo, especialmente el varón, abandonara su familia y su comunidad. Pedir en aquel entonces al padre que todavía está vivo, que repartiera la herencia, era como desearle la muerte al viejo, faltarle el respeto. Lo otro es que al parar este joven como empleado en un corral de cerdos, es indicio de que abandonó por completo su cultura, porque los cerdos eran de los animales que no entraban, uno de esos animales que no entraban en el reino judío. Abandonar el hogar, darle la espalda a su comunidad y menospreciar su cultura era el peor pecado que cualquier persona podía cometer. La tierra, la familia y la fe estaban considerados como los tesoros más grandes que cualquier individuo podía tener dentro de aquel contexto cultural. Abandonar la familia, despreciar la tierra que lo vio nacer y renegar contra su fe fueron los grandes delitos del hijo pródigo. Por lo tanto, la pérdida de aquel hijo, de aquel hermano, de aquel compañero, de aquel amigo, se comenzaba a sentir en forma devastadora por todo lo que él dejaba atrás, mucho antes de que aquel joven emprendiera su propio camino y comenzara a experimentar y a disfrutar la vida libertina. Pero volvamos por unos momentos a nuestro mundo. Por mucho tiempo hemos estado enfatizando en un concepto de pecado un tanto superficial. Un concepto que define pecado a base de una lista de reglas, de cosas para hacer o dejar de hacer. Y aunque pecado también implica hacer o dejar de hacer, pecado es mucho más que eso. Por mucho tiempo hemos catalogado y equiparado el pecado con vestimenta, estilos de peinados, dietas de comidas y bebidas, y cosas semejantes que son más bien
violaciones a las tradiciones culturales que otra cosa. Los peores pecados se cometen en las relaciones humanas. Los peores pecados de la vida no son los que violan reglas y dogmas y reglamentos sectarios. Los peores pecados son aquellos que defraudan, hieren, matan física, emocional y espiritualmente las personas que nos aman y que están relacionalmente ligados a nosotros. Y alguien me diría, pero pecado es pecado, no hay pecado más grande o chiquito. Todos son iguales, tal vez grandes o chiquitos no. Pero sí hay pecados que acarrean consecuencias más devastadoras que otras. Hay pecados que a la larga duelen más que otros. Y a la larga la bancarrota y la quiebra de ellos son peores. Y no estoy hablando de bancarrota y quiebra en términos financieros. Ni el pecado del hijo pródigo, de amanecerse en placeres, de irse con mujeres de la vida fácil, ni el de arrastrarse borracho por las cunetas, se podían comparar con el pecado de haberle roto el corazón a un padre, de haberle destruido el corazón a un hermano, a una madre, quizás a toda una comunidad. Porque mucho antes de comenzar el hijo pródigo a disfrutar de los placeres sin límites, ya toda una familia, toda una comunidad le perdía, le extrañaba y le lloraba. Pero se perdió también moralmente. Se perdió moralmente porque al experimentar libertad por primera vez, la convirtió en libertinaje. Al verse sin parámetros ni pautas de conducta, sin una familia y una comunidad de fe que lo velara y lo encarrilara por el buen camino, se dedicó al despilfarro desenfrenadamente hasta que se resbaló por el precipicio y la escasez, la necesidad, y fue a caer en un corral de cerdos. Los humanos sabemos que una vida de excesos y exageraciones empuja al vicio y a la ruina moral. Los humanos estamos hechos para conservar la salud y cordura viviendo vidas de balance, cotejo y dominio propio. Nos dice la parábola, según Jesús la contó, que aquel joven desperdició toda su fortuna viviendo la vida loca. Es la familia y la comunidad de fe y en muchos aspectos la cultura, los manantiales que abastecen a los individuos de aquellos valores que producen salud moral y freno a los vicios. Porque a todos nos van a llegar momentos en la vida en los que no van a estar presentes nuestro padre, nuestra madre, para recordarnos la buena conducta. No van a estar presentes los hermanos de la iglesia para velar que no nos descarriemos, sino que los únicos testigos, los únicos frenos a nuestros pasos serán esos valores inculcados de antemano por la familia, la cultura y la iglesia. Pero por último, la vida en derroche del hijo pródigo lo hizo perderse espiritualmente. Espiritualmente, porque no importa a quién hayamos ofendido y a quién hayamos defraudado, a quién hayamos abandonado, contra Dios hemos pecado si es que le hemos causado dolor y desgracia a alguna de sus criaturas con nuestra mala conducta y nuestro abandono. Dios no exige por exigir. Dios no es un señor cascarrabia que le encanta mandar y poner reglas para sentirse importante cuando le obedecen o hacerse la víctima cuando no le obedecen. Dios le llama pecado a todo aquello que hacemos que causa pena, padecimiento y pérdida a los que con nosotros tienen que bregar en el diario vivir. Causarle dolor a una madre, a un padre, a un hijo, a una esposa, a un esposo, siempre es pecar contra Dios.
Y es así que la próxima vez que nos topamos con el hijo pródigo, lo encontramos con el fango hasta el cuello. Y el hijo pródigo tuvo un crudo despertar a la realidad en un corral de cerdos. Según la parábola, sus excesos coincidieron con una hambruna en el país o el lugar donde se fue, y el pobre muchacho termina alquilándose en el peor y más desprestigiado de los trabajos que un judío podía hacer en aquella época: cuidar cerdos. La situación se puso tan precaria que no solo se tenía que codear, mejor dicho, enfangar con los cerdos, sino que también por su gusto desayunaba, almorzaba y cenaba con ellos. Hasta ese colmo de bajeza había llegado. Una cosa es comer cerdo y otra cosa es comer con los cerdos. Pero en el peor de los momentos, cuando ya el hambre lo doblegó, dice Cristo en su parábola, en su historieta, que volvió en sí. Interesante. Me detengo aquí para que nos preguntemos lo siguiente: ¿por qué será que los seres humanos no nos gusta aprender de experiencias ajenas, ni de los consejos que otros nos den? Es lamentable que la mayoría de nosotros, los humanos, reflexionamos solo cuando ya hemos llegado a lo peor de lo peor. Como dijera alguien, recapacitamos cuando para poder tocar el fondo tenemos que levantar las manos. Se dice que la experiencia es la peor maestra, porque las maestras por regularidad en toda clase le dan la lección primero al estudiante y luego le dan la prueba a ver si aprendieron la lección. La experiencia te da la prueba primero y luego aprendes la lección. Y hay mucha gente que en todos los semestres se matriculan en la escuela de los cerdos con ese currículo de fango. Notemos algo ahora. En la historia, según nos la cuenta el Señor, el hijo pródigo hace tres cosas que para mí son dignas de atención. Se levantó, recapacitó, regresó al hogar y confesó. Ahora bien, suponiendo que esta parábola no fue una historia verídica, se podría argumentar que estos tres pasos que el hijo pródigo tomó eran meramente detalles dramáticos que el Señor añadió a su relato si simplemente era una historia que no fue verídica. Y que por lo tanto no podemos atribuirles demasiadas enseñanzas. Lo cierto es que estos tres pasos, sea la historia verídica, haya sido eso una historia que realmente sucedió, o fuera simplemente una parábola, un cuentecito que el Señor trajo para traer una enseñanza, lo cierto es que estos tres pasos representan los elementos esenciales de un verdadero arrepentimiento. Todo arrepentimiento genuino conlleva el emprendimiento de un nuevo rumbo en la vida. Un retorno a las personas agraviadas por nuestra locura y una súplica sincera de perdón. El arrepentimiento verdadero no es meramente pedir auxilio cuando caemos en las malas, en lo que se nos enderezan las cosas un poco para volver al desbarajuste. Arrepentirnos de veras es enderezar el camino, cumplirle a los que nos aman, sea mi madre, mi esposa, mis hijos, sea Dios, sea el que sea, y expresarle de boca, de labio y de hechos remordimiento. Notemos el arrepentimiento del hijo pródigo. Él dice, me levantaré
Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Era como si el hijo pródigo dijera: mi vida pródiga, mi vida de exceso, mi vida de irresponsabilidad se ha convertido en pecado contra Dios, contra mis seres queridos y aún contra mí mismo, privando a muchos de paz, salud y bienestar, y con especialidad a mí mismo. Y creyendo que hacía la gran cosa con arrebatarle de las manos a mi padre mi herencia, lo que hice fue que me robé a mí mismo. Y lo que en la casa de mi padre era mucho, fuera de mi hogar, lejos de mi familia y de mi Dios, se hizo nada. Pero es hora de cambiar. Y la lección más grande de mi vida me la acaban de enseñar estos cerdos y este fango. El hijo pródigo no aprendió de los beneficios de la riqueza, no aprendió de la salud de una familia unida, no aprendió de las bendiciones de la fe, y tuvo que llegar a la porqueriza, al fango, al vicio, a la escasez, para aprender su lección graduándose de una escuela de cerdos. No quisiéramos que nadie más se gradúe de ese plantel. Quisiéramos cerrar esa escuela. No nos gustaría ver un graduando más. Lamentablemente, cada día más personas se matriculan. Nuevamente, el clamor de arrepentimiento del hijo pródigo fue: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Me levantaré es la acción física y personal de uno que verdaderamente se arrepiente. E iré a mi padre es la acción encaminada a la restauración de relaciones rotas a causa de nuestro abandono y nuestro exceso. Y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, es la confesión de un alma que reconoce que fallarle a los nuestros es irremediablemente pecar contra Dios. Pero en todo esto, la buena noticia es que nuestro Padre Celestial siempre, siempre, siempre nos espera con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga a todos.